Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y las plataformas de internet. Quedó aprobada ya la ley de ingresos, 270 votos a favor, 217 en contra, una abstención. En este caso, bueno, pues queda efectivamente así y pasa, por supuesto, al Senado. Se prevé un incremento del 13.5 en términos reales de la recaudación federal participable y se autoriza al Ejecutivo Federal un incremento del monto del endeudamiento neto interno a 1.170.000 millones de pesos para el 2023 y deuda externa neta a 5.500 millones de dólares. Como les decía, es una combinación difícil de entender. Dicen que hay que hacer austeridad, bueno, austeridad republicana no, pobreza franciscana, pero los endeudamientos son dignos de los Borgia, es decir, mucho endeudamiento del gobierno para seguir sufragando su funcionamiento. Kerry vuelve a México, verá al presidente en Hermosillo. Hoy se presentó el informe de seguridad. Hay reducción en la incidencia delictiva en algunos delitos como secuestros. La reducción es apreciable y consistente y sistemática. En otras, como los homicidios, es marginal. Platicaremos, por supuesto, del tema. Víctor Villalobos comparece ante el Senado. También le comento que declara David León, usted recuerda el titular de Protección Civil, aquel que le daba dinero, sobres Manila con dinero, ¿cómo le llaman ahora? Cash, en este caso dinero en efectivo al hermano del presidente. Morena insiste que la próxima semana habrá reforma electoral. El PRI convoca a todos sus diputados. El Verde presenta elementos de la suya, dice que quiere voto obligatorio. Y también el que los influencers puedan participar, finalmente ha sido pues el sello de la casa, ¿no? Lo han utilizado en varias campañas, cuando eran aliados del PRI, que a la izquierda lo ponía nerviosísima, hasta ahora que son aliados de la izquierda, que ya no se ponen tan nerviosos como los verdes. Me pregunto qué pensará Claudia Sheinbaum de ser aliada ahora de los verdes y de un sector del PRI, pero bueno, ese es otro tema. Le comento que Murillo Karam fue ingresado en Joco para, en este caso, pues ver los males que tiene, uno de ellos el mal pulmonar. El presidente el día de hoy, duras palabras para los legisladores, a pesar de que su reforma fue aprobada en las dos cámaras y sigue el tránsito, en este caso de los congresos locales, les dijo: tomen para que aprendan y para que estén votando en contra de la Marina, es decir, o del Ejército. Critica a los legisladores que decían votar, es decir, como si no fuera su derecho votar en el sentido que quisieran. Sorprende la declaración presidencial porque él ganó la votación. Aún ganando, se enojó porque la oposición no votó con él. Bueno, en un momento más platicaremos del tema. Además los llamó malos de Malolandia, tienen malas entrañas. Cambio de tema, expectativas del Buen Fin, 195,000 millones de pesos, 2% más espera que en el 21. Renuncia Liz Truss, la más breve de las primeras ministras de Gran Bretaña. Tiroteo en Empalme, allí en Sonora, fuera de una primaria. Moody's advierte, sorprendente este dato, de una inminente depresión de 20% del peso. ¿De dónde habrá salido eso? No lo sé. Respalda a la OEA el presidente Castillo frente a intentos de destituirlo. Le comento también que, bueno, pues el secretario de Gobernación el día de hoy reiteró que, bueno, pues escuche usted lo que dijo sobre los del norte y los del sur para que usted se forme su propia opinión. El secretario. Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque, para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Pues ahí lo tienen, sus propias palabras. Seguimos con la información. Ya le decía que Kerry vuelve a México, verá al presidente en Hermosillo. Esto ocurrirá la semana próxima. Todo este asunto ¿se acuerda del decálogo y las energías limpias? Vamos a ver cómo funciona esto y cómo informa México en la cumbre que viene del Sharm el Sheikh, la COP, ya no me acuerdo si es la 27, en donde tendremos efectivamente que reportar estos temas. Bueno, pues hace un ratito se dio a conocer que Alejandra del Moral, la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, es la aspirante del PRI en este caso a gobernar el Estado de México. Polo Espejel, buenas noches.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Efectivamente, con 2 horas de retraso de este anuncio que ha dado a conocer esta noche la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, se ha dado a conocer la renuncia de Alejandra del Moral Vela como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, cargo que ocupó hasta el día de hoy, y hoy, a partir de hoy, se hizo formal ya su nombramiento como coordinadora de la defensa por el Estado de México. También en el PRI le llaman así. Así le llaman, no hay una candidatura oficial como tal, pero pues esta es el nuevo cargo que ha ocupado. Evidentemente, doctor, pues esto es con miras a las elecciones del próximo año, en 2023, donde se va a renovar la gubernatura y en la cual, pues definitivamente es la virtual candidata del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, solo es con este cargo coordinadora por la defensa del Estado de México por el momento, doctor. Vamos a construir. Oye, y bueno, pero lo que me dio risa es que es exactamente el mismo título que se ponen los de Morena, coordinadora de defensa, y todo el mundo se defiende del otro. En este caso, pues, supongo que tiene ironía decir, no van a impugnar aquello que ustedes hacen. Pero bueno, ahí está, coordinadora de defensa, Alejandra del Moral, que venía efectivamente, bueno, pues desempeñándose como secretaria de Desarrollo Social, artífice, entre otras, de la tarjeta rosa. Ya ve que tenía muy nerviosos a los morenistas con aquello de cómo están ofreciendo tarjeta rosa. Bueno, pues ellos ofrecen la guinda, ¿no? Y bueno, pues es parte también de la lógica enorme de este enorme estado que es el Estado de México, que se disputarán palmo a palmo. Vamos a ver, muchas gracias por el reporte, Polo. Vamos a ver qué dice el PAN, ¿no? Si efectivamente el candidato, en este caso, pues valora sus posibilidades. Si es una elección a 3, pues Delfina tiene más posibilidades. Si decide, en este caso, el exalcalde de Huixquilucan y actual diputado de la, efectivamente, bancada panista en el Congreso del Estado, no presentarse, pues por aquello de que es mujer, por aquello de que hay muchos elementos, y se intentan conservar la posibilidad de una alianza, ¿no? Si no hay alianza en el Estado de México, pues ya me dirá usted, a mayor razón, no habrá alianza en el plano nacional. Le habrán dejado a Morena la posibilidad, como ocurrió en Oaxaca, como ocurrió en Quintana Roo, como ocurrió en Sonora, como ocurrió en Hidalgo, todas estas entidades donde el presidente ha reconocido a gobernadores priistas o filopriistas, el que se hayan pues inhibido, ¿no? Para que triunfen los candidatos de Morena, es decir, no convertirse en una fuerza. Primero intentar una coalición y de manera activa tratar de luchar por conservar el poder. Vamos a ver hasta dónde va el esfuerzo que hace efectivamente, en este caso, Del Mazo, si es una candidata competitiva, y vamos a ver qué dice Vargas, ¿no? Si el PAN logra un acuerdo y Del Moral es la candidata de ambas fuerzas políticas, automáticamente cambia el panorama político en el Estado de México. Podrían entrar a zona de competencia. No estamos pues ante un asunto menor, son grandes definiciones políticas que tendrán que tomarse en los próximos días. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Vámonos con 2 informaciones. La primera, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, abandonó este jueves el Hospital General de Joco, donde permaneció internado durante un día debido a que presentó elevados niveles de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, también fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, donde se le practicaron exámenes debido a la alta presión cardíaca que presentaba. Una vez de que concluyan estos, se estará trasladando de nueva cuenta al ex servidor público al reclusorio norte, en donde está con una vinculación a proceso. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Murillo Caram es llevado a un hospital, ya que en septiembre pasado fue conducido al Balbuena para la realización de una tomografía de tórax con el fin de dar seguimiento a su estado de salud debido a un diagnóstico de EPOC. Y por otra parte, le comento también que David León Romero acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el caso de Pío López Obrador y aseguró que siempre asistirá a los llamados de la autoridad ministerial, aunque eso sí, no quiso dar mayores detalles sobre la diligencia. El ex servidor público estaba citado a comparecer este jueves a las 5 de la tarde en las instalaciones de la hora llamada FICEL. Sin embargo, acudió desde el mediodía, una hora después
después, David Eduardo salió de las oficinas ministeriales y señaló que va a acudir, incluso admitió que ya ha venido varias ocasiones. Esta vez, la calidad con la que se presentó fue de imputado, pero no quiso dar mayores detalles sobre la carpeta de investigación que hay en su contra y solo se limitó a decir lo siguiente. Vamos a escuchar. El inicio de este proceso decidí primero separarme del servicio público, creí que esa era la mejor forma de colaborar con la autoridad, y otra, pues no ventilar el proceso en medio. Les ofrezco una disculpa, no puedo dar ninguna declaración, soy muy respetuoso del proceso, muy respetuoso de las instituciones, y sí decirles que esta es una de varias veces que yo he comparecido ante esta autoridad y que lo haré las veces que sean necesarias. No podría yo calificar, lo que sí puedo decir es que las veces que yo sea requerido, aquí estaré. Según registros oficiales, Pío López Obrador y David León Romero son investigados por delitos electorales tras la difusión de videos donde se le ve al primero recibiendo dinero en efectivo de manos del segundo. Todavía no hay una fecha para saber cuándo será la siguiente diligencia en donde pueda asistir Pío, quien por cierto tiene un amparo, y David León Romero. Es el reporte que le tengo, doctor. Muchas gracias. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Quiero decirle que, y además le agradezco mucho a Julio César Moreno, su comentario. Y leía su texto en el Heraldo, decía que pues están muy bien las finanzas del país y que México este caso es un reconocimiento al tamaño de la economía, superado España en PIB. Hace unos días también lo nombró el presidente. Yo le decía con toda pues respeto que sí es verdad que en este caso el tamaño del PIB mexicano es mayor que el español, con las variaciones de tipo cambiario que hemos tenido, con dos pequeños detalles. Uno, somos 100 millones de habitantes más que en España, lo cual pues sí hace una pequeña diferencia, y tenemos 1,5 millones más de kilómetros cuadrados que España. Por tanto, pues es algo así como jugamos al fútbol, nosotros somos 44 y ellos son 11 y les ganamos, bueno, o son iguales. La verdad es que no creo que sean comparables en el per cápita, que es lo que deberíamos tomar en cuenta. Y agradezco mucho el comentario, aunque me dice, agrego el pequeño detalle que mencionas de estas cifras y la fortaleza del peso mexicano que no habíamos visto en décadas, por lo que bien vale su crédito al buen manejo de la economía. Y dice el gobierno, y taguea a Claudia Sheinbaum, pues yo por supuesto creo, Julio César, que el mérito en este caso de el tipo de cambio que tenemos se debe a que los gobiernos anteriores y este que lo ha respetado no se han metido con él, ¿no? Es decir, ya los gobiernos no se meten en fijar el tipo de cambio. Hay que darle crédito en todo caso a esa decisión, a un Banco de México que mantiene el poder adquisitivo de la moneda y con la devaluación que hoy tenemos, y a los flujos, ¿no? Desde remesas de migrantes hasta todo el dinero que entra al país. Pero bueno, no estoy seguro que sea un mérito del gobierno, mucho menos de Claudia Sheinbaum, aunque en este caso creo que solo la taguea para que lo sepa la jefa de gobierno que está defendiendo al gobierno de la 4T. No hay duda, así están. Yo celebro que el tipo de cambio esté bien, y bueno, son los flujos, enorme cantidad de dinero que sigue entrando a este país, y ojalá los gobiernos no se metan a tocar el tipo de cambio. Ahí es literalmente oferta y demanda, es decir, las leyes del mercado, y hasta ahora nos ha dado buen resultado. Saludo ahora a Vicente Yáñez, el expresidente de la ANTAD, un gran amigo de este espacio. Presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Me da mucho gusto saludarte igual. Pongámonos de buen humor. Viene el Buen Fin. Viene el Buen Fin. Sí, que bueno, estabas comentando tú ahí de que no, más vale no jugar con la economía porque pues nos sale caro, ¿no? Entonces, digo yo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que el Buen Fin, pues como tú sabes, el propósito del Buen Fin es pues que los inventarios tanto de los fabricantes como de los comercializadores pues se puedan vender un precio de oferta, de promoción durante este Buen Fin, para que los consumidores que quizá no quieran estar a la última moda de las televisiones, pues compran el modelo anterior y pues tienen una muy buena propuesta de valor, y se abre el espacio en el anaquel para el modelo nuevo. Eso ha funcionado muy bien en nuestra economía, fortalece la economía formal, que eso es algo que nos hace mucha falta. Está el sorteo fiscal que ya se convirtió en tradición también, que ahí el SAT participa junto con la Secretaría de Hacienda y premian la formalidad. Y bueno, pues es un trabajo coordinado entre iniciativa privada que traen buenos resultados a favor de México, y bueno, pues nos da mucho gusto que sea un evento más y que podamos
por supuesto cuidando todo el tema de COVID de acuerdo a las medidas sanitarias que establezcan en los estados y las autoridades federales. Y bueno, esto va a regresar también a 4 días, que es como había sido en un principio. Te acuerdas que lo ampliamos en fechas por el tema de los aforos, pero regresaremos a 4 días y la medición la haremos con base al 2019 para estar comparando peras con peras, ¿no? Pero sí, qué bueno que podamos hacer este Buen Fin de nuevo, Leonardo. Claro, sí, es un gran activador de la economía. ¿Cuáles son las expectativas que crezca respecto al 19? ¿Qué porcentaje? Bueno, siempre nos hemos puesto de meta un peso más, ¿no?, del anterior, entonces seguramente la vamos a rebasar. Y bueno, lo importante es que ha ido creciendo, en la formalidad ha crecido también el número de participantes, y bueno, pues esto ayuda mucho a la economía, ¿no? Y sobre todo ayuda mucho al bolsillo de los consumidores. Ya. Oye, en tiempos de inflación, algunas de las prácticas estas de promociones a meses sin intereses, a lo mejor se complica un poquito, pero en términos generales supongo que todos los participantes tendrán todos los incentivos para dar promociones y descuentos importantes, Vicente. Sí, así es, y bueno, y la inflación, tú sabes, tenemos que cuidarla, hay que también ser pacientes y esperar a que se acomode la inflación a nivel internacional, todo el tema de la ruptura de cadenas de valor que ya se está enderezando, los fletes, por ejemplo, ya los costos están llegando a la normalidad, pero todavía está el tema de combustibles que afecta mucho, y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania que también afecta en el tema de granos y fertilizantes. Entonces hay que tener paciencia que los mecanismos antiinflacionarios funcionen, para que ese impuesto, que es el más depredatorio de todos, que no nos escapamos nadie de él y que sobre todo afecta a los que más tienen, pues no sea tan grave. Entonces, nosotros estamos ahí, algunas cadenas colaborando con el PASIC para que esa canasta de 24 productos pueda estar lo más estable posible, pero sí hay que tener paciencia. Ya, sí hay que tenerlo. Oye, ¿sabes si el gobierno o algunas empresas se han comprometido a adelantar aguinaldo para que la gente tenga más disponibilidad de gastar en el Buen Fin? Bueno, es tradicional el adelanto del aguinaldo por parte del gobierno, es de las cosas con las que aporta el gobierno para que haya mayor liquidez, y las empresas que ya se habían acostumbrado a hacer ese adelanto, pues ya los trabajadores están acostumbrados, y se volvió una tradición, ya son muchos años de Buen Fin, y sí, ya se convirtió en una tradición todo esto. Yo espero que cada vez se vaya consolidando más. Bueno, pues sí, y ya me comprarás mi regalito, Vicente, de Buen Fin, claro. Claro. Oye, pues un saludo y un abrazo, Leonardo, y esperemos que las buenas noticias siguen, y qué bueno que estemos en la misma línea de que no vale la pena meterse con la economía, ¿no? A controlar precios y a controlar cosas. Eso no nos ha traído buenos resultados. No, tenemos bastante experiencia en ese tema. Vicente Yáñez, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti, hasta luego. El presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez, hoy pues conversando con usted sobre las perspectivas del Buen Fin, tema que bueno, pues marca así como el inicio de las fiestas navideñas. Para mí hay 2 temas, uno es ese, el Buen Fin, ¿no? Ya se respira el ambiente navideño, y por otro lado, pues un gran amigo mío cumpleaños en noviembre, digo, tu fiesta marca para mí el inicio de las Navidades. Israel Aldave, te saludo. Con cuestionamientos como la falta de apoyo al campo, la utilización de los programas de apoyo con fines electorales y la corrupción en Segalmex, senadores de oposición recibieron en su comparecencia ante comisiones de la Cámara Alta al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. La panista Xóchitl Gálvez echó en cara al funcionario el robo de recursos por 9,500 millones de pesos en el programa de seguridad alimentaria Segalmex. Por ello afirmó que este caso es la estafa maestra de la Cuarta Transformación. Qué tranquilidad que el presidente diga que ya se recuperó el dinero. ¡Bola de bandidos! Señor secretario, estamos hablando de un monto total de 9,500 millones de pesos. Su servidora es originaria de una comunidad indígena donde robar es malo, pero robarle a los pobres es no tener madre. Basta de tanta corrupción. El funcionario respondió que no se permitirán fraudes ni abusos. Insistió en que se han suspendido a 53 funcionarios involucrados en este caso, además de que la investigación continúa, pero culpó a las autoridades judiciales de la lentitud en el castigo de los responsables. Este total de 53
Son ya expedientes propuestos y llevados a cabo por nosotros, y lo que hemos pedido, y lo hemos hecho más recientemente, es que sentimos que este proceso es lento y queremos que las autoridades correspondientes nos permitan concluir con finalmente que estas personas que han cometido estos ilícitos paguen por estos ilícitos. Otro de los cuestionamientos de panistas, priistas y perredistas fueron en torno a la licencia única de importación y distribución de alimentos que se otorgó como parte del programa para detener la inflación. Los opositores se dijeron preocupados por las posibles afectaciones a los productores nacionales. El secretario de Estado afirmó que este programa de entrada no afectará la sanidad e inocuidad y el abasto de alimentos en México. Esta licencia única universal para la importación y distribución de alimentos, primero que tiene una temporalidad finita, se clasifica en este sentido para garantizar el abasto oportuno sin sacrificar la sanidad inocular y alimentaria de nuestro país. En su comparecencia, el secretario de Estado hizo un amplio reconocimiento a las productoras y productores nacionales, porque gracias a su esfuerzo nunca estuvo en riesgo la seguridad alimentaria de México. Esto a pesar de la pandemia y de los altos precios de los energéticos. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula. Muchas gracias. Y bueno, el presidente italiano Mattarella sigue con su proceso de consultas con los distintos grupos parlamentarios en las dos cámaras para la formación de gobierno. Estamos pendientes de ese tema. Llamo a mi compañero, el doctor Javier Oliva, doctor experto en temas militares, para comentar pues los desarrollos más recientes. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Leonardo, siempre es un gusto participar en tus espacios. Gracias por la consideración. Saludos al equipo en cabina y al auditorio, por supuesto. Oye, estoy francamente preocupado, Javier, por eso te llamo, porque veo que pues el ejército, las Fuerzas Armadas en general, se han convertido en una pieza del debate político partidista, y me inquieta mucho porque pues finalmente son instituciones de todos los mexicanos y me parece que es un grave error. Escucho, por supuesto, tu comentario, que las metamos en una disputa. Hoy el presidente habló de tomen para que aprendan, en una, digamos, actitud que no sé si sea la más constructiva. En cualquier caso, te expreso mi preocupación de que algo tan importante para todos nosotros esté empezando a entrar en la lógica de la política partidista. Javier. Bueno, mira, es que, Leonardo, es una pregunta muy aguda, porque yo comparto esta percepción de que las instituciones armadas, es decir, las Fuerzas Armadas, no las Secretarías de Estado, han sido tomadas como una pieza de cambio en el debate legislativo, en el debate político electoral, en el debate de asuntos penales de líderes partidistas tan cuestionables como Alejandro Moreno, por supuesto en lo que se refiere al farragoso debate parlamentario, y para cerrar pues con las filtraciones de las guacamayas, ¿no? Entonces, sin dejar de lado la muy compleja situación que se dio ayer en el Pleno del Senado. Si hablamos con particularidad, diríamos el falaz informe de Alejandro Encinas, hablaríamos del asalto a la entrada principal del icónico campo militar número 1 por sedicentes estudiantes de la normal Isidro Burgos, en donde vandalizaron esa entrada, pero no solamente eso, hirieron a 12 soldados con piedras y botellas, etcétera. A lo que habría también que sumar, desde luego, la compleja situación en donde a través del voto de una propuesta de una diputada priista, hoy premiada como magistrada en el estado de Durango, de donde es originaria, y detener o postergar al menos las acusaciones fundadas de corrupción y abuso de poder por parte del exgobernador de Campeche, y en todo este entramado tan complejo tratar de echar abajo la Alianza por México, por ejemplo, y de paso pues cuestionar o poner en tela de juicio propiamente las elecciones del Estado de México y Coahuila para que Morena de alguna manera logre una ventaja. Entonces, en medio de todo este entramado tan complejo,
es inadmisible, bueno, ya lo hicieron, pero es incomprensible el nivel de irresponsabilidad del Poder Civil que esté jugando con el prestigio y el buen nombre de instituciones que a través de generaciones y de décadas se han ganado el apoyo, el reconocimiento, la simpatía y la confianza, incluyendo a la Guardia Nacional, no obstante que Leonardo, que apenas tiene 3 años, de la población civil. Y me parece que en este juego todos pierden, ¿eh? Yo no veo un ganador. No veo a alguien que esté teniendo... Perdemos nosotros. Bueno, perdemos en primera como país, instancia. por supuesto. Sí, claro. Porque, digo, yo pensaría desde las Fuerzas Armadas, oiga, yo hago lo que me pide el comandante supremo y acato lo que el Poder Civil diga, pero no me metan en su juego. Hoy el presidente diciendo casi o confrontando el derecho de las Fuerzas Armadas a ser respetados con el Congreso. Yo digo, bueno, peleense ustedes, pero no metan a las Fuerzas Armadas, Javier. Sí, y en ese sentido, a mí me parece que un debate tan profundo, tan serio, primero merecía más tiempo. Segundo, una mejor calidad de argumentación. Y tercero, un planteamiento claro respecto a lo que se quiere hacer. Pero si vimos el debate ayer, bueno, si es que se le puede llamar debate, donde las palabras altisonantes, ¿no? Las descalificaciones personales, ¿no? Verdaderamente lo que vimos ayer en el Senado de la República debiera preocuparnos como ciudadanía si con ese ambiente se está resolviendo el perfil o la naturaleza de instituciones tan importantes para la democracia en México como son las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, claro. Aunque ha sido muy celebrado, que a mí me parece absolutamente cuestionable y muy pobre en su argumentación del señor, porque así le dijo al general secretario, del señor Germán Martínez, ¿no? Que la verdad, desde mi punto de vista, en un exceso de emoción, pues hubo, desde mi punto de vista, en ese sentido, una falta de respeto clarísima al protocolo que tanto les gusta, ¿no? Entonces, o la reacción de una senadora de Morena con palabras altisonantes imagínate nada más, Leonardo. Que es la presidenta de la comisión. Igual que yo no me explico cómo Salgado Macedonio llegó a presidir la comisión de defensa en el Senado. Bueno, la de Marina la llevaba Erubiel, pero no entiendo muchas cosas. Pero la que menos, a mí la pieza oratoria de Germán me pareció, digamos que tenía, desde el punto de vista oratorio, fue una pieza brillante, dura, pero ciertamente viendo las consecuencias políticas hoy, Javier, y escuchándote a ti, parece como si la oposición criticara al ejército y Morena y hoy el presidente diciendo nosotros las defendemos. Yo creo que el ejército no es de Morena, como no fue del PRI ni tampoco es del PAN. Partidizar el ejército por aquello de yo te defiendo y aquellos te atacan, que creo que también es ruinoso a la larga, Javier. No, y además justamente entramos en una dinámica, Leonardo, y él que fue presidente nacional del Partido Acción Nacional, entrar en esta grandilocuencia, a entrar en esta dinámica argumentativa, en donde muy lejos de elevar el nivel del debate, pues hace una serie de cuestionamientos que si los sacamos de contexto ese discurso se lo podríamos haber, algún senador se lo hubiera podido haber dicho a Felipe Calderón siendo presidente. Entonces el problema, regresamos a la primera parte de esta oportunidad que me das, no se puede utilizar, no se debiera utilizar en un sistema democrático consistente. A las Fuerzas Armadas permiten utilizar la jerga partidista como una pieza de intercambio de intereses que van de lo penal del líder del PRI a lo electoral en el Estado de México y Coahuila, a los intereses sucesorios de entre morenos adentro del partido oficialista. Sí me parece que estamos exponiendo a una de las principales instituciones constructoras de la democracia en México. También me ha llamado mucho la atención la inconsistencia de algunos artículos de Lorenzo Meyer, conocedor de la historia del sistema político mexicano, a sabiendas que los militares construyeron este sistema político mexicano, ¿no? Y que en ese sentido no se trata de algo que sea positivo o negativo, Leonardo, es un hecho histórico y como tal hay que tomarlo. Muy bien. Pues mi querido Javier, doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo, siempre por la oportunidad. Te mando un abrazo y saludos al auditorio y al equipo.
Gracias. Javier Oliva, un gran conocedor de los temas del ejército. Yo insisto en que estar confrontando con el tema del ejército no es buena idea. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy, el tengan para que aprendan. Dijo, sigan votando, dijo en contra de la Marina, sigan votando en contra de Sedena. No pueden poner a las Fuerzas Armadas como si fueran contrarias a la lógica de un debate parlamentario. Yo creo que no va por ahí el asunto. El jefe del Estado. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo, pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente. Y nada más por respeto, y ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otras instituciones, porque ya es mucho. Pues eso dijo el presidente. A mí me parece pues muy triste que estemos ahí. Simplemente como pregunta, ¿qué piensa la gente de la Fiscalía General de la República? Yo creo que no la tienen un alto aprecio, ¿no? Por esa razón se va a desaparecer o se va a confrontar. Pues ahí está, pero podría citar varias más. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Como le informaba en titulares, la primera ministra Truss de la Gran Bretaña ha dejado el cargo. Ha sido la más breve, ha tenido pues la particularidad de ser la última que recibió el encargo de formar gobierno de Isabel II y ha sido pues literalmente un desastre, ¿no? En poco tiempo pues tuvo que retractarse de algunas medidas. Ayer la salida de la ministra Braverman y ahora pues esta mañana presentó su renuncia. Vamos a enlazarnos con un gran conocedor de la política europea, de la política británica. Él es doctor por la Universidad de Essex, el doctor Alejandro Chanona. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Leonardo, buenas noches. Qué gusto estar contigo y tu auditorio. Oye, Gran Bretaña ya no es lo que era. Dicen que ya no es, dicen que es un reino, pero no tan unido. Ahora esa es la frase. Y realmente, pues Liz Truss se convierte en la brevísima primera ministra. Y yo veía en la cronología cuánto duró, por ejemplo, Thatcher, 11 años. ¿Cuánto duró el propio Cameron? Bueno, pues duró unos 3 añitos. El más cercano. Hasta Mayor duró, ¿verdad? Mayor duró 6 años. Tony Blair duró 10. Y ella se aventó la más breve de las gestiones, motivo de algo que nos preguntamos qué hizo mal. Y yo decía en algún tuit que era víctima entre el Brexit y su ideología, porque su política económica fue ruinosa. Un paquete económico de reducción de impuestos de cerca de 50,000 millones de libras, una libra muy débil, que beneficiaba al decil más alto, es decir, a la gente de más altos ingresos, pero había que agregarle el tema migratorio que la llevó a un punto de colisión con su secretaria del Interior, una mujer de origen hindú, si mal no recuerdo, Braverman, que literalmente tira el arpa y creo que es la que detona lo último. Y finalmente, en materia de energía, decide dividir a su partido porque empezó a flexibilizar la idea del fracking para buscar petróleo en el contexto inclusive de la guerra con Ucrania. Entonces se dieron todos los elementos para lo que yo llamo una mini tormenta perfecta, Leonardo. Ya. Oye, pues así está el asunto. Preguntarte tú que tienes claro el tablero general, es decir, tienes una Gran Bretaña que después del Brexit, pues tuvo el gobierno de Johnson, fue acosando de alguna manera al partido conservador a posiciones cada vez más radicales. ¿Se parece el proceso político británico al proceso político norteamericano? Cuando ves los partidos, en este caso el conservador y el republicano, que eran como los garantes de la continuidad, la ortodoxia económica, ahora lanzados a un populismo feroz. ¿Se parecen estos dos conglomerados, Alejandro, o es pura coincidencia? Mira, ellos son el bloque anglosajón de la democracia occidental. La hermandad, la cercanía, los puentes los lleva al grado de que cuando Charles de Gaulle veta en 2 ocasiones el ingreso del Reino Unido en los 60 a la Europa
unida al proyecto histórico de la Unión Europea, dice: no podemos permitir un caballo de Troya anglosajón aquí ligado al imperio británico y al imperio estadounidense. Y creo que son sociedades donde se reproducen muchas prácticas, y el bipartidismo estadounidense es muy parecido al bipartidismo británico, hablando republicanos, demócratas, conservadores, laboristas, más allá de que surja por ahí una corriente liberal y algún independiente, son muy parecidos. Tu analogía no es muy lejana. Sin embargo, el empaque político y el pragmatismo británico es muy interesante. Por ejemplo, nuestra ex-primer ministra británica, era demócrata liberal en su juventud en Oxford. Lideró a los demócratas liberales, se convierte a los 21 años en conservadora, es electa como diputada a los 31. Y un poco joven, ¿no? Para volverte conservador. Estuvo en contra de la corona. Y de pronto estuvo inclusive en la idea de no salirse del Reino Unido, de la Unión Europea, y muy pragmáticamente fue cambiando. Y yo creo que en su inexperiencia, a los 47 años, se sigue siendo muy joven, tomó la decisión de una política económica perfectamente errónea en un contexto de inflación, la leche que es tan importante allá, 40% de aumento, y la energía subiendo. Entonces no midió y se le dio una tormenta perfecta entre mala práctica económica y desde luego el resto de cuestiones. Establecía el paralelo porque en los 80, pues los conservadores británicos y los republicanos norteamericanos le recetaron al planeta el neoliberalismo, ¿no? Es decir, el conservadurismo de la Thatcher y Reagan en aquellos momentos pues parecían como de un pájaro las dos alas. Y ahora veo a los dos partidos en un desaforado populismo conservador, cuando veo a los republicanos, en este caso, en un discurso pro-trumpista. Me pregunto, ¿y dónde quedó ese partido que defendía la ortodoxia económica? Pues te preguntaba si los conservadores británicos también habían enloquecido. Pero, oye, dejando eso de lado, está el tema también de si esto beneficia o no a Putin. Tú ves el gran tablero. Tú tienes un Putin que está ahora con serios problemas militares y políticos, pero dice, a ver, noviembre vienen elecciones en Estados Unidos. Igual le dan un llegue importante al señor Biden, o sea, su partido. Gran Bretaña, Londres, que había tenido una posición muy dura contra Rusia, pues ahora está en esta crisis política. Y te iba a citar el caso de Italia, que está interesante ver que Berlusconi pues sigue mostrando, yo no sé si un interés, un miedo reverencial a los rusos. Creo que Berlusconi y el presidente López Obrador son los que tienen menos claro el tema de que Rusia invadió Ucrania y no al revés. Pero bueno, ves a una Italia todavía fragmentada, no logra formar gobierno con eso. Para Putin esto son buenas noticias, un occidente muy fragmentado, mi querido Alejandro. Yo totalmente de acuerdo contigo. Me parece que Putin, en su soledad aparente, con ciertas discrepancias con China y con la propia India, no nos falta más el pulso de la vida doméstica. Me encantaría tener más información sobre su relación con sus generales y las Fuerzas Armadas, pero lo cierto es que es un Putin que está tratando de cerrar un ciclo para irse con algo, es decir, no perder, y desde luego esta idea de decretar literal estado de sitio o corte marcial, ley marcial en las 4 provincias que está avalando para su secesión, pues hablan de un Putin todavía desesperado. Sin embargo, me parece que el tema del invierno y de la escasez de energía en Europa los puede dividir mucho. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo indica, desde Reino Unido hasta Alemania y desde Francia hasta los Bálticos, que van a tener que tomar una decisión porque no se ve clara el aprovisionamiento de energía frente a un invierno que promete ser muy frío. Y en ese sentido, cuando los europeos tienen prioridades nacionales propias, se fragmentan y pueden tomar decisiones unilaterales. En otros contextos, en otros conflictos, los europeos se dividen también por la energía o se dividen inclusive por los protagonismos. Habría que analizar muy bien tu comentario en el sentido de que esto pueda permitir una flexibilización del tema de frente a Putin. Lo cierto es que presidentes como Biden han ido a buscar a la Venezuela de Maduro para
energía adicional. Maduro, imagínate, después de todo el aislamiento. Y en el caso específico de europeo, vamos a ver, porque no se trata de que sálvese el que pueda a partir del problema de cómo garantizar la seguridad energética en los diferentes países de la Unión, Leonardo. Ya. Oye, un minuto más te retengo, aprovechando tu sapiencia. Borrell, el titular de Asuntos de Relaciones Exteriores de Europa, no ha estado particularmente acertado con las metáforas de los jardineros y todo lo demás, ¿no? Ha generado mucha molestia en el mundo. Aquí, pues, nos recetó aquello de que, pues, no necesariamente éramos ya, o que la asociación estratégica se había fracturado, lo que generó muchos comentarios. No está particularmente sensible, ¿no? A diferencia de Mogherini, que vino a México, por cierto, la anterior alta representante de la política exterior y de seguridad común, Borrell me parece que no acaba de sentarse en la silla y darse cuenta que él tiene que está ligado a lo que se llama la brújula estratégica europea, un poco el correlato del nuevo concepto estratégico de la OTAN, para entender las prioridades de la multidimensionalidad de la seguridad europea. En materia de seguridad y defensa está mucho más atinado Macron con la propuesta de una comunidad política europea que vaya más allá de los 27 en la lógica de buscar la paz y la seguridad. Me parece que Borrell, en su desatino, se le ocurren este tipo de cosas que tú comentas, y no le he visto acabarse de sentar como lo que representa, porque además ocupa una vicepresidencia en la comisión, y siento yo que no ha podido, como lo hizo Solana en su momento, o la propia Mogherini, aunque estuvo en intermedia una irlandesa de apellido Ash, está repitiendo una historia de no darle la importancia a ese puesto tan relevante que tiene el señor Borrell. Bueno, pues mi querido Alejandro, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Leonardo, buenas noches. Saludos. Gracias, el doctor Chanona, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Y dice que Ricardo Salinas, quien ha estado de fiesta en los últimos días, ha subido efectivamente a su cuenta de Twitter la fiesta. Hoy dice: me preguntan si soy amigo del presidente López Obrador. Nos conocemos desde hace muchos años. Esto escribe en su cuenta de Twitter Ricardo Salinas, y nos unen muchas cosas que queremos hacer por el país, aunque muchos de sus seguidores y gobiernícolas no les guste, y deja efectivamente la historia, un video de YouTube. Bueno, pues es parte de lo que sube en este caso a su cuenta de Twitter. Vamos ahora a ocuparnos del coloso de América del Sur, en este caso el Brasil, Eduardo Ragasol. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Mi estimadísimo doctor, qué gusto saludarte y saludar a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Fórmula. Y por supuesto todos los que te siguen a través de la televisión y las plataformas de internet. Cuéntame cómo estás viendo el cierre. El cierre, veía que hay una diferencia de 4 puntos entre Bolsonaro y Lula. Doctor, esta es una de las elecciones más inciertas en la historia de Brasil. La carrera está sumamente cerrada. Como te pronostiqué correctamente en la primera vuelta, gana Lula, sí, pero no por tanto como tú esperabas. De hecho, me permito recordar que tú habías pronosticado una victoria de Lula en el primer turno, y apostamos, y una apuesta que efectivamente gané, porque te dije que iba a haber un segundo turno, ¿no? Un segundo turno. Oye, no hay cosa que me agrade más que pagar mis deudas y reconocer a los, en este caso, mentes bien amuebladas como tú. Oye, ¿qué imaginas para esta segunda vuelta? Se ha cerrado muchísimo la elección. Hasta los medios de comunicación más en contra de Bolsonaro ya aceptan que Bolsonaro puede ganar la elección. De hecho, el debate presidencial que tuvimos hace poco demostró que Bolsonaro no está para nada, no ha perdido la elección aún, y Lula tiene varios puntos bastante débiles que han sido muy bien explotados por el presidente Bolsonaro, de tal manera que no te extrañe que gane Bolsonaro. Ahora, el resultado realmente no puede predecirse, porque estamos en el mayor grado de incertidumbre que yo he visto en Brasil, y además en cono y división. El país está profundamente dividido. Seguimos viendo un Brasil donde sobre todo el nordeste está votando mucho más por el presidente Lula, y el resto del país, desde San Pablo hacia el sur, mucho más por el presidente Bolsonaro.
un país extremadamente polarizado y dividido, que con un encono además muy fuerte entre ambos bandos. Y básicamente la polarización viene pues por ambas ideologías. Por el lado de Bolsonaro es el tema de no vamos a dejar que un ladrón entre a la presidencia de nuevo, y por el lado de Lula es no vamos a dejar que un radical de derecha tome el poder. Realmente son posiciones muy encontradas, mi querido doctor. Ahora, ¿está suficientemente sólida la institucionalidad brasileña, Eduardo, para aceptar un triunfo de cualquiera de los dos, o podríamos entrar a un gravísimo conflicto postelectoral? Vamos a tener conflicto postelectoral, no importa el resultado, eso va a pasar, pero no va a fracasar las instituciones. Afortunadamente Brasil sí creo que va a tener la madurez institucional, porque es muy difícil hacer un fraude electoral. Este asunto de las urnas electrónicas realmente lo han llevado a un nivel pues muy profesional. El Instituto Electoral de Brasil sí tiene un gran control. Esto hace que es dificilísimo que haya un fraude electoral. Claro que va a haber quejas, y como la elección quien gane va a ganar por muy poco. Va a ser muy poco el margen de victoria de cualquiera de los dos lados, y quien pierda va a quejarse, pero no veo que haya una fractura institucional. Bolsonaro, mi querido doctor, ha logrado varios triunfos recientemente. Primero fue el debate, el segundo fue que él colocó en la gobernatura de Minas Gerais a un personaje, Cesal, se llama el nuevo gobernador, que realmente tiene mucha fuerza y lo está apoyando. El otro es el juez Sergio Moro. Sergio Moro ganó una posición en el Senado y está apoyando abiertamente a Bolsonaro. Y Sergio Moro fue realmente muy popular cuando logró, llamémosle así, la captura del presidente Lula. Él fue quien metió a Lula a la cárcel. Entonces, pero después fue parte del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y hipotecó buena parte de su credibilidad. Con ellos hipotecó gran parte de esa credibilidad. No es que me sorprenda o no el que gane, me deprime, porque es un presidente, Bolsonaro, que no ha mostrado esta solidaridad que Brasil le debe al mundo de conservar la Amazonia, mi querido Eduardo. Esa es una de sus principales críticas y el punto más vulnerable de Bolsonaro a nivel internacional, porque ciertamente es de lo que se le acusa. Ahora, también debo decirte que en el debate surgió, el presidente Lula acusó directamente a Bolsonaro de ser uno de los más antiecologistas de la historia, pero presentó números que desmontaron el argumento. Resulta que durante el periodo de Lula, sobre todo el segundo, se desmontó más mata en el Amazonas, pero 2 veces más que en el gobierno de Bolsonaro. Lo que sí es cierto es que Bolsonaro es más pro negocio y menos popular. También Bolsonaro es bastante torpe a la hora de expresar sus ideas, lo cual lo hace muy antipopular, y lo ha vuelto muy antipopular también en los medios de comunicación a los cuales les ha quitado el presupuesto. Sobre todo comenzando por Globo. Ahí perdió... Oye, y se queja de ellos todos los días, ¿no? Claro, y se queja de ellos, y Globo no le hace ninguna campaña a favor, al contrario, todo lo que pueda hacer en contra lo esgrime, y no está para nada escondido el encono entre el Globo y el gobierno federal presidido por Eduardo, por el presidente Bolsonaro. Pendientísimos de la elección. Te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo. El abrazo es mutuo, mi querido doctor, y bueno, ¿quieres apostar otra vez? De pronto va a ganar Bolsonaro. Ya con una deuda es suficiente. Yo no soy como el gobierno federal que se quiere endeudar 1.170.000 veces. Yo con una tengo bastante, mi querido amigo. Abrazo. Bueno, abrazo, doctor. Hasta luego. Yo creo que va a ganar Lula. Por cierto, hoy no vino Javier Lozano porque está en la Asamblea General de la Escuela Libre de Derecho. Van a cambiar estatutos y van a elegir nuevo rector. Estamos pendientes de qué ocurre en esa importantísima institución de educación superior. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.